que me gustó el tema de cómo explicaste el tema de la táctica. Ya tocando y hablando en clave blanqueazul, eh, eres el entrenador con más partidos de la historia del club. O sea, es que eres historia viva del Tenerife, 160 encuentros. Y también eres el único en completar 3 temporadas consecutivas como entrenador del Tenerife. Esto es lo que ejemplifica y lo que clarifica que hay una inestabilidad en el banquillo del Rodríguez López increíble, ¿no? Tú cuando llegaste sentiste esa presión, esa sensación de, pues este banquillo es jodido. Bueno, se venía de temporadas muy convulsas. Del año anterior se había salvado la categoría muy en el tramo final. Miguel no hacía mucho que había entrado que había accedido a la presidencia y económicamente pues el club no estaba en el mejor momento y su objetivo era pues un poco, entre comillas, sanearlo o darle estabilidad. Y yo creo que en todos los sitios en España, aquí en Chipre ni te cuento la inestabilidad que hay. En la segunda jornada de esta temporada ya habían destituido un entrenador. El año pasado 14 equipos somos en primera división y hubo 36 destituciones. Solo 3 entrenadores aguantamos la temporada completa. Por lo tanto, al final muchas veces solamente vemos lo nuestro y no en todos los sitios cuecenabas, en todos los sitios es complicado. El banquillo del Heliodoro no es sencillo porque hay mucha presión. Todo en la isla a nivel deportivo gira en torno al Tete. Últimamente está el baloncesto, que ya estaba en aquel momento. En aquel momento había 2 equipos en la máxima categoría de baloncesto. Y también está el fútbol femenino, por supuesto, pero es verdad que lo importante, entre comillas, lo que la gente sigue más es el club y entonces hay mucha presión en torno al equipo y eso repercute generalmente por cultura deportiva en el entrenador. Últimamente, gracias a Dios, yo creo que en la etapa de Miguel ha habido algo más de estabilidad, también depende de la temporada, del momento, pero por ejemplo Luis Miguel Ramis ha estado 2 temporadas, Cervera estuvo en su tiempo también 2, 3 temporadas, pero Luis Martí estuvo cierto tiempo en el club, en fin, y todo ha sido bajo el mandato de Miguel, que como todos ha hecho cosas bien y cosas menos bien, por supuesto. Y ahora pues esperemos que Garitano, que Asier, que le llamé, le mandé la felicitación lógica y tal, pues pueda batir ese récord, pueda ser el entrenador del último ascenso y deje de serlo yo, porque eso es señal de que le va bien a él y le va bien al Tenerife, ¿no? Y si le va bien al Tenerife, pues yo que soy un tinerfeñista más, un chicharrero más, entre comillas, pues voy a estar feliz y contento. Pero bueno, lo que soy es orgulloso de haber estado 3 temporadas consecutivas, de haber vivido aquel ascenso que fue maravilloso, de todos los amigos que tengo y del recuerdo que me produce la isla siempre. Bueno, de haber podido volver en una segunda etapa, aunque no fuera igual de positiva en lo profesional, se me dio la opción de volver a vivir en un sitio donde me siento plenamente identificado y donde tengo infinidad de amigos con los que mantengo ese contacto. Bueno, pues todo eso me da satisfacción. Que me llaméis de la isla me da orgullo y satisfacción también, me da alegría. Lo he contado muchas veces, cuando estoy alguna vez un poco triste, solo tengo que ponerme el vídeo del ascenso y te vienes arriba enseguida. Y bueno, pues son cosas que eso quedarán en la retina. He tenido la opción de estar en 2 ascensos, pero ese me marcó mucho por cómo se produjo, por la identificación que hubo con la grada, por cómo jugó el equipo, por cómo lo conseguimos y porque fue un año posiblemente como entrenador el que más he disfrutado en cuanto a ver jugar al equipo. Y luego, por ejemplo, en Coruña, en el Depor, batimos el récord de la categoría que todavía está vigente con 91 puntos, ¿no? Pero bueno, fue diferente, también había mucha presión, sí, el banquillo es un banquillo complicado, pero a mí me queda lo positivo y el haber estado pues casi 4 temporadas completas en el club, ¿no? Es que es lo que comentabas, ¿no? Que es que es atípico que 3 temporadas que viendo equipos como por ejemplo Atlético de Madrid, en el que el Cholo Simeone lleva. Cuando llegó el Cholo Simeone, yo estaba comiendo natilla en casa de mis padres, ¿sabes? Y equipos como por ejemplo la etapa de Huelga en el Barça, pues que es extraño que un club centenario
posees el récord tú de 3 temporadas de manera consecutiva, ¿no? Pero es que ejemplifica eso, ¿no? De siempre la inestabilidad un poco, entre comillas, que ha vivido el Tenerife. Y tú has sido un entrenador que ha entrenado al Catarroja, al Castellón, al Levante, al Ciudad de Murcia, al Almería, al Depor, al Córdoba, al Mallorca, al Reque, al Racing, al Granada, al Fuenlabrada. Tienes una carrera extensa en banquillos importantes dentro del fútbol español, pero lo que estábamos hablando, yo creo que a mí me hace ilusión hoy hablar de ese Tete de la temporada 2008-2009, ¿no? Porque tú llegaste a la isla un 18 de junio de 2007, hace ya 16 años, yo tenía 6 años, o sea, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y en la primera temporada quedamos 11º, pero se plantó esa semillita de ese Tenerife del ascenso, ¿no? Tú cuando llegaste tenías la sensación de que el ascenso se podía conseguir a medio o corto plazo. Yo llegué, vamos a ver, lo primero que es que me trae muchos recuerdos y sí, yo sé los años que hace que llegué a la isla porque ayer mi hijo, Miguel, el segundo, cumplió 16 años, nació ahí en Tenerife, como siempre digo, él es chicharrero y entonces por eso lo tengo clarísimo de cuándo firmé y a los 2 meses o 3 meses de firmar pues nació mi hijo Miguel y bueno, la idea cuando yo llego es de crecer, a mí se me plantea un proyecto, yo solamente firmo un año, pero la idea es de intentar que el equipo no pase los apuros del año anterior y intente pelear por algo más que salvar la categoría. El primer año nunca terminamos de enganchar, fue un año, bueno, en casa más o menos, pero sin jugar bien, fuera nos costó muchísimo, pero bueno, ya se sentaron bases de funcionamiento que yo creo que sirvieron para al año siguiente, con los retoques que se hizo en la plantilla y demás, pues la verdad es que tener un equipo que funcionó fenomenal, teníamos muy buenos jugadores, además había un ambiente muy bueno en ese vestuario y había una comunión con la plantilla. El primer año no fue sencillo, incluso hubo momentos que se dudó, pero en los momentos más delicados el club, sobre todo la figura de el propio presidente, pero de Alfonso Serrano, que fue el que me llevó en las 2 etapas a Tenerife como director deportivo, me dio mucho apoyo. Alfonso salió al final de esa primera temporada y llegó Santiago Llorente, persona de fútbol que conocía bien el mercado y que firmó muy bien ese año y que al final yo cuando llegó lo primero que hice fue ponerle mi cargo a disposición porque yo había renovado, el club me había dado esa seguridad y esa confianza en un momento delicado de la temporada. Pero le puse el cargo a su disposición y le dije, mira, si no confías y tal, él me dijo, no, tú vas a ser el entrenador que nos asciende y ese segundo año lo conseguimos. Y luego el año de primera fue muy bonito porque el equipo jugó muy bien, compitió muy bien y por eso ese grato recuerdo. Nos faltaba yo creo que algo más para poder competir en primera, lo dijimos y todo el mundo lo sabe, pero se le dio prioridad a otros aspectos, nada que achacar, nada que reprochar. Pero fue la realidad y luego yo pensaba que el club me iba a ofrecer la renovación, yo quería seguir, el club decidió unilateralmente pensar que mi ciclo había terminado y que era mejor cambiar y entonces, bueno, a nivel profesional para mí no fue una mala opción porque yo ese año entrené en primera en Almería y luego fui al Depor donde tuvimos la oportunidad de ascender también y luego, pues bueno, como tú dices, la trayectoria de estar 19 años entrenando entre primera y segunda división. Y luego la segunda etapa, pues me vuelve a llamar Alfonso en un momento delicado para el club, a mí me puede más el corazón que la cabeza y el hecho de volver, entre comillas, solamente firmo un año, pero la idea era de hacer lo mismo, del primer año se había empezado muy mal y era pues un poco estabilizar al club e intentarlo al año siguiente, pero salió del club Alfonso, llegó un director deportivo con el que desde el principio no conecté ni tuve una buena relación y el presidente pues entre comillas, en ese tomar decisiones, tomó parte por el director deportivo que lo había firmado detrás de mí y bueno, pues yo no acabé ni la temporada, faltando 4 partidos, que me sorprendió mucho esa decisión y nunca la entendí porque se podía haber hecho de otra manera al final de temporada y hubiera entendido que yo no tenía una buena relación con el director deportivo y que él era el que tenía que continuar y a lo mejor yo no, pero en ese momento me subo muy mal y ya digo que el comportamiento de Miguel no fue el mismo en la segunda etapa, que tampoco le reprocho ni le guardo rencor, simplemente lo comento
momento porque es lo que siento y lo que en ese momento pensé. Y salí del club en esa segunda etapa y sé que el camino sigue y mi tinerfeñismo, mi amor a un color, a una isla, no va a cambiar por una decisión o por una circunstancia, porque esto es la vida. Y bueno, pues ya te digo que contento con mi trayectoria, todavía creo que me quedan muchas cosas por hacer y por decir en el mundo del fútbol, pero bueno, sobre todo pues hacer lo que me gusta, que es entrenar y lo mío es pasional, intentar pues seguir creciendo y seguir mejorando día a día hasta que se acabe, porque esto en algún momento se tendrá que acabar, aunque para mí todavía queda, y más con la edad que tengo, pues varios años de fútbol, ¿no? Ojalá que te queden mucho y que esa aventura europea se amplíe y, ¿por qué no? Consigas cosas importantes en Europa, que ya llegar a octavos de final con el AEK Larnaca y enfrentarte al West Ham, que fue el posterior campeón, tiene mucho mérito. Me gustó lo que me comentaste y esa sinceridad en la segunda etapa, que la tengo apuntada por aquí. Eh, porque claro, llegas en un momento complicado, en un momento donde bien es cierto que temporadas anteriores el club estuvo cerquita ahí de ese ascenso en Getafe, eh, pero claro, ya esa temporada desde el día uno se veía inestable, se veía que el equipo le costaba, tuviste la valentía de venir al equipo y te hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde el recuerdo que tengo de esa temporada a falta de 4 jornadas el equipo en apuro, te destituyen a ti y dices, es que ahora es una moneda al aire. Y si el equipo no se salva, es un desastre porque volvemos otra vez al infierno de segunda B, ¿no? Y es lo que te quería decir, ¿no? De si te sentiste en cierta forma dolido en el sentido de, joder, después de todo el legado que tuve en su momento, después de venir en una etapa complicada, Dios, me tengo que ir así. Te sentiste dolido, ¿no? Con el club, con Concepción, con esa toma de decisión, ¿no? Sí, realmente, Fran, es la realidad. Yo llego al club en septiembre, jornada 4 o 5, no recuerdo bien, pero el equipo en descenso cuando yo llego, sustituyendo a Joseba Echeverría, en unas circunstancias complejas, un entorno muy adverso en contra de Miguel Concepción. Y me siento, entre comillas, y así lo digo porque es como lo pienso, utilizado por el club y por Miguel, no por Alfonso, al que le guardo muchísimo cariño, creo que es un grandísimo profesional, y no porque me haya llevado las 2 etapas a Tenerife, sino porque creo que trabaja bien. Ahora está ahí su trabajo en el, Sí. en el Albacete, pero de hecho yo llego y a los 2 meses Alfonso sale, que le dije, me has vuelto a hacer lo mismo de la otra vez, entre comillas. Y bueno, yo creo que se me utilizó para estabilizar un poco. Faltando 4 jornadas, el equipo no estaba en descenso, no llevamos una buena dinámica, nunca terminamos de engancharnos, el equipo no terminó de estar bien, esa es la realidad, no fuimos un equipo ni bonito de ver, ni fiable en ningún aspecto. Pero yo creo que el hándicap lo tuve desde diciembre con el cambio de director deportivo, con los fichajes que hizo en diciembre, con la presión que tuve desde el principio en su figura, la falta de apoyo, de respaldo, con muchos aspectos bueno, que yo sé lo que he vivido, sé lo que el presidente en su momento me pidió, sé lo que hice y luego, pues, repito, estábamos en peligro. Bueno, al final de esos 4 partidos se empieza perdiendo en Elche, se gana el siguiente partido, creo recordar, al Oviedo en casa, más por el empuje de la gente y esa necesidad, pero sin hacer nada. Y luego se empata en Lugo. El último partido ya está salvado. Con lo cual, es decir, una victoria o un empate te ha salvado. Yo creo que lo hubiéramos conseguido igual y al final de la temporada se podía haber tomado la decisión de haber dicho, oye, mira, no congenias con el director deportivo, el director deportivo prefiere un entrenador de su confianza, perfecto, pues ya está, aquí vaya y gloria. Pero después de que yo había hecho un esfuerzo, de que yo no fui exigente en lo económico, ni tan siquiera en la duración del contrato, que podía haber dicho, oye, si vengo en septiembre, vengo con el equipo en descenso, vengo con 2 años de contrato, 3 años de contrato, y no fui así porque di por hecho, confié en las personas, pero Miguel fue diferente. Esa es la realidad y ese dolor lo tengo porque al final gasté una bala, entre comillas, que podía haber gastado en cualquier otro momento, de una vuelta a un sitio donde se me tiene cariño y donde para mí es donde, junto con mi familia, pues después de mi tierra, probablemente más a gusto he vivido y en algún momento hasta me he planteado el poder vivir allí. Bueno, pues ya está, son circunstancias, es la vida, te duele, pues es como
no le guardo rencor a nadie, ni a Miguel ni a nadie, como la primera etapa. Es que yo no entendí que no me ofrecieran la renovación, pero bueno, pues ellos creían que era lo mejor y al final se toman decisiones. El que las toma es el que acierta o se equivoca, o como en su momento a mí me destituye el Granada, son cosas que tienes en la cabeza yendo quinto, estando en playoff, y luego esta temporada con 2 entrenadores después de mí, faltando 11 jornadas, todavía tienen 2 más, el que me sustituye, que es Pedro Morillas, y no me acuerdo ahora, el que estuvo en Valladolid, está en Bolivia, Miguel Ángel Portugal, el equipo acaba 11º. Pues bueno, supongo que se habrán arrepentido en algún momento, pero la realidad es que yo ya no continué en el equipo. Pues bueno, estas son circunstancias que se toman y que te duelen, que te saben mal, que te dejan fastidiado, pero que luego pues, lo único que puedes hacer es mirar para adelante, para atrás, como decís vosotros, como dicen ustedes, ni para tomar impulso, y mirar para el futuro pues de la mejor manera posible. Y al final te tienes que seguir reinventando y aprovechar las oportunidades que te llegan. Esta vez me ha llegado en el extranjero y, como te digo, pues es una experiencia que en el cómputo general es muy positiva, más allá de que pues, por estar alejado de mi familia no es del todo completa, ¿no? Yo decirte que no solo mi persona, sino mi canal no es que lo siga mucha gente, me siguen mil y pico seguidores, hago directos con bastante frecuencia y cuando sale tu nombre la gente te tiene mucho cariño y me sorprende porque a mí me sigue me sigue gente que tiene, es más pequeña que yo, que tiene a lo mejor 16 17 años, que no recuerda esa etapa de ese Tenerife 2008-2009, pero te guardan especial cariño porque todo lo que dejaste en la isla queda por encima de esos momentos que explicas tú, que no dejan de ser fútbol al fin y al cabo. O sea, yo creo que lo que acabas de comentar es historia de lo que es el fútbol, ¿no? Y la gente te tiene muchísimo cariño en la isla. Y es que te digo, nombran a Luis Miguel, voy a decir ahora Luis Miguel Ramis, porque soy más ramista que el carajo, que me dolió su salida. Nombran a Ramis, por ejemplo, te nombran a ti y es un recuerdo muy, muy bonito. Y para no quedarnos con lo malo, bueno, con lo malo entre comillas, te quiero hablar de 2 nombres. No, ¿qué quieres comentar? ¿Qué quieres comentar algo? Sí, no, te iba a decir que primero, que yo siempre comento que por encima de lo deportivo siempre está lo personal. Y entonces yo puedo entender que haya gente que le guste el estilo de José Luis, Oltra, de otros que dirán no es un buen entrenador, es una opinión, es respetable, pero difícilmente vas a encontrar a alguien que te hable mal en lo personal. Y yo soy un tío normal, que además me identifiqué mucho con la gente de la isla, me sentí muy querido desde el principio y eso no se puede cambiar. Entonces, yo creo que el cariño que es mutuo y es recíproco, y el recuerdo va más por esa normalidad en mi forma de ser y por ese carácter personal que por cualquier otra circunstancia. Así que, como te digo, eso no se olvidará nunca y mi cariño estará siempre. Esa es la realidad, Fran. Y te digo, es recíproco, de verdad que es recíproco. Que no quiero olvidarme de esa temporada 2008-2009, porque claro, yo tenía 7 8 años y fue como mis primeros recuerdos. Bueno, yo es que veo fútbol desde muy pequeño, pero como que esa etapa fue una etapa muy especial en mi vida, evidentemente. Y esa plantilla dejó un gran legado en mí, ¿no? Nombres como Richie, como Juanlu Come, Ricardo, que era de la casa, Nino Alfaro. Y claro, tener aquí a la persona que consiguió engranar ese equipo para hacerlo competitivo y ascender, pero claro, con esa calidad de futbolista es todo más fácil, ¿no? Obviamente sí. Yo siempre digo que con buenos futbolistas es más sencillo. Guardiola lo ha dicho, ¿no? Que él posiblemente sea el mejor entrenador de la historia del fútbol, diferente para todos, lo vemos como una referencia en lo táctico, en el modelo, demás. Pero él siempre dice, yo he tenido muy buenos futbolistas que han hecho mejores mis ideas. Pues esto es lo mismo, nosotros teníamos muy buenos jugadores, que además se juntó con que había un gran ambiente y un vestuario muy sano, que todo el mundo aportó y sumó, pero que teníamos mucha calidad y mucho nivel. Solo hablar de Nino y Alfaro, que fueron los 2 delanteros que más jugaron, pues hablamos de 29 22 goles, que es muchos goles, que son muchos puntos, pero es que ellos dos, sin el trabajo, había un 11 muy reconocible, el equipo que más jugó posiblemente fuera aragoneses, con
Marc Bertrand, que fue el mejor lateral ese año de la categoría. Jugó Pablo Sicilia mucho de lateral izquierdo por circunstancias y estuvo a un nivel muy alto. Teníamos a Manolo Martínez de central, con Ezequiel, era la pareja que más jugó aquel año, Richie con Ricardo, que se complementaron fenomenal, Juanlu con Come, pero teníamos a Yoce, que también participó mucho, era muy bueno, Alfaro Nino, ese era el equipo, pero luego detrás teníamos gente empujando, apretando, que salían, que competían, que nos daban puntos, goles, nivel, para que nadie se durmiera. Que estabas hablando de la plantilla, ¿no? De la calidad de plantilla de esa temporada, ¿no? También de la competitividad que había en la Liga Santander en aquel entonces, ¿no? Un Zaragoza que tenía a Everton, que metió 28 goles y le competía a Nino el Pichichi, el Jerez, que tenía un equipazo brutal, con Momo, que metió 15 goles, Antoñito metió 14, Mario Bermejo, Carlos Calu, y un Hércules que también tiene un plantillón. Y claro, estamos viendo un equipo que para mí el Tenerife era el que mejor jugaba, también es que varemos mucho para casa aquí, pero es que había una competitividad brutal, una competencia increíble en esa liga. Sí, el Zaragoza entrenado por Marcelino, el Jerez por Esteban, el Hércules era el que estuvo con Mitchell, ahora no me acuerdo el central, ahora no me acuerdo sale el nombre, pero bueno, sí, eran equipos muy competidos. La segunda siempre es una categoría muy difícil, muy igualada, y ese año la verdad es que yo creo que el equipo que mejor jugó a fútbol, más ofensivo, por lo menos más vistoso, fuimos nosotros. De los de arriba también fuimos de los que más encajamos, pero es verdad que éramos un equipo con mucha pegada, muy valiente, muy atrevido, y que intentaba ser protagonista a través de tener el balón, y por eso se identificó la gente con nosotros, porque luego además en primera mantuvimos ese estilo y esa valentía, y luego teníamos futbolistas para ello, y competimos bien, y yo creo que fue merecido. Fue una pena en el último partido, en el tiempo de añadido, porque podíamos haber sido campeones, y en el tiempo de añadido íbamos empatados. Antes, hablándote de esa plantilla, pues recuerdo la importancia de jugadores como Cristo, que no fue protagonista, pero es verdad que lo fue en el vestuario, capitán, líder, figura importantísima dentro de aquel vestuario, y para todos los jugadores y para el cuerpo técnico, también para la afición y lo que transmitía. Y bueno, lo que te digo, que en aquel partido, pues en el tiempo de añadido nos dieron vuelta al marcador del Castellón, y al final acabamos siendo, no sé si terceros, no recuerdo la clasificación, consiguiendo el objetivo, que era lo que buscábamos, que era el ascenso, y todo lo hubiéramos firmado, pero ya creo que hubiera sido incluso más merecido haber sido campeón, pero subimos, que es lo que queda. Nadie recuerda si como primero, como segundo, como tercero, porque entonces no había playoff todavía. Y bien, pues, ya te digo que el recuerdo de la isla y de aquellas temporadas, de esa primera etapa, es inolvidable y quedará para siempre. Y ya para acabar, para cerrar ya esta charla que me ha encantado, hablar de un nombre propio, porque claro, formó parte de esa plantilla de ese Tenerife del ascenso, fue un jugador que anotó también goles que dieron muchos puntos. Me acuerdo de aquel partido contra el Nastic, que entra y mete dos goles para llevar los 3 puntos de la jornada 1 de esa temporada, y que vuelva a la isla después de hacer una muy buena carrera en primera división. Y te hablo de Ángel. ¿Qué me tienes que decir de esta vuelta de Ángel? Que tú que lo has entrenado en esos primeros años de Ángel como jugador, y qué te parece la figura del delantero. Volvemos a lo mismo, Fran. Mira, de Ángel yo solamente me puedo deshacer en elogios, porque es lo que siento. Primero, en lo personal, porque es un tipo extraordinario. Segundo, en lo profesional, porque el año que lo entrené, yo entreno a un Ángel muy joven. Entreno a un Ángel que además había sufrido, porque yo había visitado solo una vez el Heliodoro con el Ciudad de Murcia, y habíamos perdido 1-0 con gol de Ángel, que había salido en el tramo final del partido. Y bueno, yo me encuentro un jugador que se le ve muchas cosas, listo, rápido, vivo, que tenía gol, pero tenía por delante otros jugadores que yo creía que tenían que participar más. A lo mejor con el tiempo, o en otro momento de la carrera de él, pues a lo mejor hubieras tenido más protagonismo. Él era un jugador ambicioso, que quería más, y que veía que allí pues iba a tener poca continuidad, siendo y dándole importancia, porque la tenía, porque igual que he nombrado a Cristo, pues él era de los que apretaba y no dejaba dormirse ni a Nino ni a Alfaro, que cada vez que salía, como tú has dicho en esa primera jornada, que hizo 2 goles contra el Nastic y revolucionó el partido, porque eso lo tenía, y muchas más cosas. Para jugar de inicio podía haber sido perfectamente un jugador perfectamente utilizable.
cada vez que salió hizo 6, 7, 8 goles importantes, jugando pocos minutos y siempre enchufado, siempre entrenando bien, pero él quería crecer y bueno, en aquel momento decidió salir para tener minutos y ahí está su trayectoria, su carrera. Yo alguna vez lo he querido firmar después en algún equipo y no he podido firmarlo porque ha tenido otras ofertas y siempre, evidentemente, le he respetado. Sé que él me tiene cariño personal también y creo que vuelve en el, entre comillas, tramo final, pero no para retirarse, sino para aportarle cosas y se las va a aportar jugando de inicio, saliendo, pero es un jugador que ahora es otro futbolista con mucha más experiencia, con mucho más cuajo, siendo igual de vivo, igual de listo, goleador. A mí me parece un fichaje, creo que este año ha confeccionado una muy buena plantilla, un entrenador que le da continuidad con sus matices al buen trabajo que había hecho Luis Miguel Ramis. Y creo que este año pues, se ha generado una ilusión muy importante para la isla y para el club y puede ser el año porque los mimbres están, el inicio es bueno y la isla cuando todo va de cara se hace imparable y entonces eso yo creo que ese ambiente que se está viviendo pues es muy positivo y es muy, muy bueno. Y Ángel va a ser, jugando de inicio, saliendo y tal, un jugador muy importante. Tuvo la mala fortuna de la expulsión, de la lesión primero que le impidió acabar bien la pretemporada y luego de la expulsión en el inicio de la competición, pero poco a poco le va a dar muchas cosas y estoy muy contento de su vuelta. Él se siente, bueno, es de allí, pero se siente muy del Tenerife, siempre lo ha mostrado y la verdad es que me parece un fichajazo increíble para el club, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy, muy ilusionados con su vuelta. Creo que fue un fichaje que a todos nos hizo especial ilusión. Y sí, la verdad que la sensación en la isla es de que este año, si no se logra, pues vamos a estar ahí peleando. Y te digo, muy, muy, muy ilusionado. Y a la par de ilusionado, muy feliz de esta charla que he tenido contigo, que te lo agradezco de corazón. Espero que te lo hayas pasado medianamente bien. Yo no sé muy bien llevar charlas, no sé muy bien entrevistas. Yo dejo que el protagonista hable porque encima es un protagonista de lujo y espero que te haya sentido cómodo, que te haya sentido a gusto y que hayamos podido recordar esa etapa que tanto para ti como para los tinerfeñistas fue muy bonita y que de verdad que tenemos muchísimo cariño. Pues ha sido un placer, la verdad es que Fran está muy a gusto y encantado de estar contigo, como digo siempre, siempre que me traigan recuerdos y que sea de la isla, estoy dispuesto siempre para todo el mundo, pero para vosotros un poquito más, así que nada, desearle lo mejor al Tete, desearte lo mejor a ti en tu canal y que vaya todo estupendo y que ha sido un rato muy, muy agradable, que a tu disposición como siempre y para lo que necesites. Un fuerte abrazo y muchísima suerte. Muchísimas gracias de verdad, José Luis. Que te vaya muy bien. Venga, Bueno, igualmente.